En este video vamos a ver segunda ley de Newton y realizamos el siguiente ejercicio. Una caja cuya masa es de 25 kilogramos se halla sobre una superficie horizontal sin fricción y es sometida a la acción de las fuerzas que se indican en la figura. La fuerza F1 tiene una magnitud de 15 newtons y la fuerza F2 una magnitud de 10 newtons. Y nos preguntan, ¿qué aceleración experimenta la caja? Comenzamos. Y para poder encontrar la aceleración de la caja, primero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre ella, y las vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para eso vamos a dibujar un plano cartesiano, en donde el origen va a ser el centro de la caja, con el eje X horizontal y positivo hacia la derecha, y el eje Y perpendicular. Ahora, las fuerzas que actúan sobre la caja son las siguientes. Primero, tenemos la fuerza F1, que representamos con un vector saliendo del origen y formando un ángulo de 30 grados con respecto al eje positivo de las X. También tenemos la fuerza F2, que representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia la parte negativa del eje X. Otra fuerza que también actúa es la fuerza debido al peso de la caja, que vamos a denotar con la letra W mayúscula, y la vamos a representar con un vector saliendo del origen y dirigido hacia abajo. Y por último tenemos la fuerza normal, es decir, la fuerza que ejerce el piso sobre la caja, y la denotamos con la letra N mayúscula. Además, la representamos con un vector saliendo del origen, perpendicular al piso, y dirigido hacia arriba. Ya que hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre de la caja, a continuación vamos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Entonces, comenzamos con el vector F1, y para eso formamos el paralelogramo, en donde este vector es su diagonal. Si observamos, se forma un triángulo rectángulo, con las componentes del vector como sus catetos. Y estas componentes están dadas de la siguiente manera. Debido a que la componente X del vector es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados, tenemos que la componente en X del vector es igual a la magnitud del vector, que multiplica al coseno de 30 grados. Pero la magnitud del vector es igual a 15 newtons. Y al realizar la multiplicación es igual a 13.0 newtons, redondeado a un decimal. Seguimos. Y como la componente Y del vector es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, entonces tenemos que la componente en Y del vector es igual a la magnitud del vector, que multiplica al seno de 30 grados. Pero la magnitud del vector es igual a 15 newtons. Y al realizar la multiplicación es igual a 7.5 newtons. Continuamos. Ahora, para la fuerza F2, observamos que este vector se encuentra totalmente sobre el eje negativo de las X, por lo cual solo tiene esa componente. Es decir, la componente en X de este vector es igual a menos la magnitud del vector. Pero la magnitud del vector es igual a 10 newtons. Como observación, el signo negativo es debido a que este vector apunta hacia la parte negativa del eje X, y la componente Y del vector es igual a 0. Ahora, seguimos con la fuerza debido al peso. Entonces, si observamos, este vector se encuentra totalmente sobre el eje vertical, por lo cual solo tiene esa componente. Es decir, la componente en X del peso es igual a 0, y la componente en Y es igual a menos la magnitud del vector. Pero recordemos que el peso de un objeto es igual al producto de su masa por la aceleración gravitacional. Por lo tanto, esta componente es igual a menos la masa multiplicada por la aceleración gravitacional. Como observación, el signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje Y.
Ya por último, vamos a descomponer a la fuerza normal. Entonces, como este vector se encuentra totalmente sobre el eje positivo y, solo tiene esa componente. Es decir, la componente en x de este vector es igual a 0. Y su componente en y es igual a la magnitud del vector. Ya que hemos obtenido las componentes de los vectores, ahora vamos a usar la segunda ley de Newton, que dice, el vector fuerza resultante es igual a la masa multiplicado por el vector aceleración. Y en términos de las componentes de los vectores, se expresa de la siguiente manera. La suma de las componentes en x de todos los vectores fuerza que actúan sobre la caja es igual al producto de su masa por la componente en x de la aceleración. Y también, la suma de las componentes en y de todos los vectores fuerza que actúan sobre la caja es igual al producto de su masa por la componente en y de la aceleración. Ahora vamos a suponer que la caja solo se mueve horizontalmente, ya que no nos indican lo contrario. Por lo tanto, vamos a tener que la componente en y de la aceleración es igual a 0, y al multiplicarlo por la masa es igual a 0. Ya solo falta determinar la componente en x de la aceleración, y para eso, vamos a sustituir las componentes de los vectores en la ecuación número 1, y tenemos, del lado izquierdo, la suma de las componentes en x de los vectores, es decir, la componente en x de la fuerza F1, más la componente en x de la fuerza F2, más la componente en x del peso, más la componente en x de la fuerza normal. Pero estas dos cantidades son igual a 0, por lo tanto no es necesario escribirlas. Y todo esto igual a la masa, multiplicada por la componente en x de la aceleración. Ahora, como nos interesa conocer esta componente de la aceleración, de esta expresión la vamos a despejar. Y tenemos, la componente en x de la aceleración es igual a la componente en x de la fuerza 1, más la componente en x de la fuerza 2, entre la masa. Y ya que tenemos despejada la variable, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos la componente en x de la aceleración igual a la componente en x de la fuerza 1, es decir, 13.0 newtons, más la componente en x de la fuerza 2, es decir, menos 10 newtons. Pero, más por menos es menos. Y todo esto entre la masa, que es igual a 25 kilogramos. Y al realizar las operaciones, es igual a 0.12 newtons entre kilogramo. Pero recordemos que la unidad newton es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Por lo tanto, se cancelan las unidades de kilogramo y solo nos quedan unidades de metro entre segundo al cuadrado. Ahora, si observamos, ya hemos obtenido las componentes de la aceleración, por lo cual no es necesario usar la segunda ecuación. Entonces, para concluir, la componente en x de la aceleración es de 0.12 metros entre segundo al cuadrado. Y como esta cantidad es positiva, indica que la caja se mueve hacia la derecha. Y la componente en y es igual a 0, ya que la caja no se mueve verticalmente. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.